Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre la macroeconomía, vamos a definir este concepto, vamos a hablar sobre qué aspectos influyen en esta macroeconomía y vamos a saber cómo medir los resultados de una economía. Vamos a empezar definiendo qué es la macroeconomía. La macroeconomía centra su análisis en el funcionamiento global de la economía. ¿Qué aspectos influyen en la macroeconomía? Recordemos un poco sobre el diagrama del flujo circular. Él nos permite representar de una forma sencilla la organización de todas las transacciones económicas entre hogares y empresas. Entonces, habíamos definido que los factores de producción fluyen de los hogares a las empresas y los bienes y servicios fluyen de las empresas a los hogares. Aunque estos acontecimientos estén fuera de lo que podemos ver normalmente en la economía, influyen en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces no nos vamos a centrar en estas empresas y en estas familias que, como ya dijimos, hacen su papel en la producción y en los bienes y servicios, sino que vamos a ver más globalmente cómo están influyendo otras cosas que no hemos determinado. ¿Cómo podemos decir que influye en este diagrama del flujo circular el resto del mundo? La economía afecta a todo el mundo, desde la persona que vende unos zapatos, que debe saber cómo está una economía mundial para el precio de compra y venta de sus productos, hasta los ejecutivos de una empresa que deben calcular a qué ritmo va a aumentar la renta de esos consumidores que tienen. Dado esto, también sabemos que la situación económica afecta al Estado. En los debates políticos tienen una gran importancia estos temas. Es donde van a concluir si un país está por buen camino. Definitivamente hay que tomar unas decisiones que son trascendentales para cambiar esta situación del país. Los macroeconomistas observan que las economías son diferentes y cambian con el paso de los años o del tiempo. ¿A qué nos referimos cuando decimos que influyen los estados financieros o los sistemas financieros, en el diagrama del flujo circular? Estamos refiriéndonos a las tres categorías de cómo se maneja el dinero de un país. Tenemos el primero, que es el Banco de la República, que se encarga de tener todos estos recursos del país. Está como segundo el Banco de Fomento, que se encarga de unas economías específicas dentro del país. Y el tercero, el Banco de Primer Piso, que tiene este contacto directo con todas aquellas personas que van a realizar sus ahorros o sus créditos. Bueno, pero vamos a una parte fundamental, que es cómo medir estos resultados de la economía. Entonces vamos a hablar sobre las variables macroeconómicas. Hay tres que son especialmente importantes. La primera de ellas es la PIB, que se refiere o que se traduce al Producto Interno Bruto. Vamos a definir qué es la PIB. Esta mide el tamaño de la economía de un país, y por definición del video de qué es el PIB y cómo se mide, nos dice que es el valor total de la producción de bienes y servicios finales de un país en un periodo determinado. Cuando nos dice bienes y servicios, no solamente se está refiriendo a los bienes como casas, automóviles, no, sino también a estos servicios que se brinda en determinada empresa. Estos servicios también hacen parte del Producto Interno Bruto de un país determinado, en un periodo determinado. Entonces, ¿cómo vamos a medir este Producto Interno Bruto? Lo vamos a medir como la sumatoria del consumo más la inversión, más los gastos del gobierno, más las exportaciones menos las importaciones. Entre más exportaciones hagamos,
en un país vamos a tener mayores ingresos, pero entre más importemos a un país, pues vamos a tener un déficit que quiere decir que no estamos siendo capaces de producir eso que estamos importando, o que no podemos hacerlo con el mismo valor, con un valor más adecuado para su distribución. Bueno, vamos a seguir con el segundo punto, que se refiere a la inflación. La inflación tenemos como la definición por Juan Carlos Jiménez, que es la pérdida del poder de compra. Esta inflación mide el ritmo al que suben los precios. Y vamos a hablar sobre la tasa. Vamos a definir también la tasa de desempleo, que corresponde a la tercera parte de la variable macroeconómica, que, como dijimos, es una de las tres más importantes. La tasa de desempleo mide la proporción de la población activa que no tiene trabajo. Entonces, en la macroeconomía se estudia cómo se determinan estas variables, por qué varían con este paso de este tiempo y cómo influyen mutuamente. Entonces, acá tenemos como un resumen de lo que es la macroeconomía. Hablamos un poco del diagrama del flujo circular, teniendo en cuenta otros aspectos, no solamente las familias y las empresas, sino viendo más globalmente lo que ocurre, para poder mirar bien qué es lo que ocurre en el mundo como tal, y medir los resultados de una economía, que lo podemos hacer a través de tres variables macroeconómicas muy importantes, como es la PIB, la inflación, la tasa de desempleo. Valga aclarar que hay otras variables macroeconómicas, pero en este caso mencionamos solamente estas tres. Bueno, este fue el video de hoy, que se trata de la macroeconomía. Hasta luego, muchas gracias.